Hola, mi nombre es Alexa Montoya y en este video vamos a estar resolviendo el problema 3.4-9. En este circuito tenemos una fuente de voltaje dependiente de una variable IA, que es la corriente que pasa por la resistencia de 25 ohms. En el nodo A entra la corriente de 30 mA de la fuente de corriente que tenemos entre B y C. Ahí se divide en dos caminos. Como podemos ver, las resistencias están conectadas en paralelo. Ambas están entre A y B. Entonces, podemos sustituirlas por una resistencia equivalente y por esa resistencia equivalente pasarían los 30 mA de la fuente, porque ya no se dividiría en dos caminos. Entonces, esa resistencia equivalente la calculamos de esta manera. 1 sobre el valor de la primera resistencia más 1 sobre la segunda resistencia. Estos son 75 cuartos de ohms. A esta resistencia equivalente le aplicamos la ley de Ohm. Si dibujamos el circuito nos quedaría así. $75 cuartos. Entonces, a esta resistencia equivalente le aplicamos la ley de Ohm. El voltaje de A a B es 0.030 de la corriente, los 30 mA, por 75 cuartos de la resistencia equivalente. Entonces el voltaje es de 9/16. Ahora podemos calcular la corriente que pasa por las resistencias del circuito original. La corriente 1 serían los 9/16 entre la primera resistencia, la de 25. Esto nos da 0.0225 amperes. Por aquí. La corriente 2 es de 9/16 del voltaje entre 75 de la resistencia 2. Son 0.0075 amperes. La suma de estos nos da exactamente los 30 miliamperes de la fuente de corriente. Entonces estos llegan aquí y ya aquí se separa en 0.0225 y 0.0075 amperes. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente I1 es la que pasa por la resistencia de 25 ohms. Entonces IA es el negativo de I1. Menos 0.0225 amperes. Ahora usamos la ley de Kirchhoff de voltaje para encontrar el voltaje de B a C. De B a C. Vamos a sumar el voltaje de B de C a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a C. Esto debe ser igual a 0. El voltaje de B a A, el voltaje de C a A lo tendremos al multiplicar los 50 por IA.
50 por IA es menos 1.125 volts. Pero como vamos desde C, pasamos por el menor potencial hacia el mayor, sería negativo, pero como este ya es negativo, pues se vuelve positivo. Entonces aquí es 1.125. El voltaje de A a B pues es de 9/16. Y el voltaje de B a C es el que estamos buscando. Esto más esto son 27/16 más BC. Entonces el voltaje de B a C son menos 27/16 de volts. Así se cumplen las leyes de Kirchhoff para la corriente y para el voltaje en este circuito.